Me da la sensación a veces que la gente como que se sorprende de que se prueben este tipo de experimentos dentro de la Fórmula 1. Y realmente siempre se ha estado probando cosas en la Fórmula 1. De hecho, a nivel de clasificación, que esto es un poco lo que también un tema que me llamó la atención, que cuando se planteó este formato, la clasificación sprint se planteaba, unas opciones era hacer una carrera, una vuelta, una vuelta lanzada, uno tras otro. No sé, el orden no sé qué idea tenían. Y eso servía para clasificar en sprint, que era el formato que se adoptó a partir del 2002, creo recordar, hasta el 2007, que se puso el formato Q1, Q2, Q3, que es el que lleva desde entonces más o menos fijo, con pequeñas variaciones siempre en pesos de reportaje cuando se podía repostar, o neumático en Q3 y cosas así. Pero que siempre han estado probando cosas. Lo que me sorprende a mí es que ahora con Liberty como que estas cosas se prueban en GPs en particulares. Y te lo anuncian desde el principio de vamos a probar en este GP, en este GP, en este GP estas condiciones. Y me da la atención porque yo recuerdo en la época de los 2000 que prácticamente empezaba la temporada y desde el 2002 al 2007 cada año el formato de clasificación cambiaba. Y era, ahora se puede hacer no sé qué, ahora se puede hacer no sé cuánto. Entonces, si no estabas un poco pendiente, de repente no entendías por qué hacían 2 sesiones el mismo día, por qué la sesión era el viernes y luego era el sábado, porque... Claro, había como mucho cambio en pos del espectáculo, porque realmente hasta el 95, por ejemplo, la clasificación fue constante, fue el mismo formato. Y se cambió porque era un poco aburrido, porque eran pues sesiones de 1 hora y a dar vueltas, y claro, tenías muchos momentos de pista vacía, todos querían que el otro saliera para engomar y no hacerlo tú. Claro, a nivel televisivo era aburrido, la pole podías no verla por la tele. Entonces, claro, fueron haciendo cambios en ese sentido, a vuelta lanzada era un poco la idea. Entonces me hubiese apetecido que se recuperara ese formato porque digo, creo que daba unas condiciones interesantes nuevas que para ser un sprint, un formato así independiente, digo, bueno, pues se puede probar a ver cómo lo recibe el público y cómo lo reciben también los propios pilotos. Al final tienes una vuelta para clasificar y no hay errores. ¿Será que no hemos visto veces pilotos cometiendo errores y teniendo que anular vuelta? Ahora con los límites de pista, con tanto circuito urbano, con escapatoria asfaltada, o sea... Creo que aportaba... Era algo interesante, que me hubiese gustado ver que al final repetir el mismo formato de sprint es como... También entiendo que el formato de sprint puede servir a lo mejor un poco más como sustituir los libres, aunque tampoco es que se ruede tanto en una clasificación Q1, Q2 y Q3, pero bueno, sí, me quedó un poco ahí como de... me hubiese molado que tiraras por ahí. Bueno, será algo parecido, ¿no? A lo mejor la Q3 de la quali de sprint, porque al final tienen 8 minutos. ¿Crees que les dará para hacer 2 vueltas? Sí, eso es algo que decían, que con una sprint tan corta, o sea, con una Q3 tan corta, sí que se puede dar el caso que algunos pilotos simplemente tengan un intento. Sobre todo, si esto lo llevan a cabo en algún circuito, en estos que tengas que hacer 2 vueltas de preparación, puedes perder. Puedes perder y realmente tener solo un intento. Pero, a ver, 12 minutos realmente yo creo que sí que les da para 2 intentos. Debería darles para 2 intentos en una situación un poco normal. Pero no es lo que digo yo de vuelta lanzada, que eso sí que era como mucho más... Tienes una vuelta de preparación de neumático y... ¿Cuánto es la vuelta en Bakú? Más o menos. 1.45, 1.40 y pico, 1.50, es un circuito muy largo. Pues ojo, yo no sé si les dará con 8 minutos para hacer 2 intentos algunos. Es decir, y yo creo que podemos hacer un poco de segue con esto. Lo que sí que están abiertos es a probar cosas, porque también era en Imola, ¿no? Que querían probar una cosa distinta también, que es simplemente hacer Q1, Q2 y Q3 con distinto tipo de neumáticos, Q1 con duros, Q2 con medios y Q3 con blandos. Así que a lo mejor no es tan disparatado el hecho de que dentro de poco se pruebe a hacer vuelta lanzada o alguna cosa parecida, porque al final están probando. Supongo que a lo mejor van a intentar, vete tú a saber, en vez de estandarizar un tipo de clasificación, va a haber 8 tipos distintos para 2-3 circuitos cada año. Que tampoco me parece mal, al final es estar un poco pendiente. Lo que pasa es que el nuevo fan de la Fórmula 1 se va a perder. Bueno, y el más purista a lo mejor termina un poco hasta las narices. Haters va a haber siempre, en ese sentido. O sea, nunca va a llover a gusto de todos. Mira, ahora que dices lo de que haya distintos tipos de clasificación dentro de una temporada,
Pues haciendo un poco así de hemeroteca, que tengo dos. Bueno, recuerdo dos momentos así que fueron bastante curiosos, digamos, de intentos de cambio de formato de clasificación. Uno de ellos pasó en 2005, creo. Ahora confundo 2004-2005. 2005, que se hacía vuelta lanzada y se hacía una vuelta lanzada el viernes y se hacía una vuelta lanzada el sábado. Entonces, la pole se definía en función de la suma de los dos tiempos. Que me parece algo como muy raro. Y entonces ese formato se quitó como a las 3 o 4 carreras, fijando simplemente una vuelta lanzada el sábado. Pero no acabo de gustar porque era como que tenías que estar como siempre esperando que si la vuelta, que si no sé qué, que nunca quedaba muy claro quién se llevaba la pole. O sea, que no era algo muy práctico a nivel del espectáculo. Y luego, otro caso curioso, que es bastante reciente, del 2016, en el formato Q1, Q2 y Q3. En la Q3 se implementó una especie de muerte súbita. Bueno, en la Q1, Q2 y Q3, perdón, se implementó en las 3 sesiones una especie de muerte súbita, que era que cada minuto y medio van descartando al último. Entonces, ¿cuál era el problema? Que claro, sí, al principio todos salían muy emocionados, pero a la que se iba descartando gente, claro, los primeros pues no iban a salir prácticamente ya en la Q1 porque solamente quedaba un piloto que se jugaba la posición. Y en la Q3 pues pasaba un poco lo mismo, que iban quitando pilotos y llegabas a los últimos 5 minutos con 4 pilotos jugándose la pole. Y había escenas como por ejemplo Hamilton celebrando la pole a falta de 3 minutos porque nadie salía. Porque no salía a cuenta salir. Entonces, este formato también lo quitaron rápido. O sea, que esto de ver distintos formatos de clasificación dentro de una temporada ya se ha visto. O sea, que tienen muchas formas de cambiar el formato. Sobre todo la clasificación es algo como que es muy modificable, porque la carrera al final es una carrera. Pero la clasificación como que da mucho de sí. Pero yo el formato Q3, 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 Q2 me parece un cambio que sí que se hizo bien, porque me parece que es el más justo. Es el que da lugar a que se puedan sacar tiempos más... los mejores tengan tiempo a sacar el tiempo más bueno, sin tampoco ser sesiones muy largas. Pero la vuelta lanzada tenía ese morbito, ¿sabes? De, uy, cómo la cagues, que sales último. Hostia, esto de que la carrera es la carrera, ojo un modo rollo Fórmula 1, pero como la Kings League, ¿eh? De repente te sacan una carta, ¿no? El coche de 3 ruedas. No lo digas muy alto, que claro, como estamos buscando espectáculos, sale Toto Wolff a correr, ¿no? Ese tipo de... Exacto. Ahora cambio los teams principals, tenemos una rueda de cada tipo. Ahora el pit lo van a hacer el muro, ¿sabes? Y tienen que cambiar las ruedas. Sí, exacto. A lo mejor en Ferrari lo hacen hasta mejor. No, el equipo de marketing directamente. Yo lo que sí que creo que a lo mejor sería interesante para poder vincularlo es algo parecido a lo que has dicho tú. No sé muy bien cómo, ¿vale? Pero lo que has comentado antes de que sumaban los tiempos de dos qualis distintas y que esto lo que hacía era después de terminar la posición de parrilla final. A lo mejor no hacerlo así, pero es que había escuchado la opinión de otro podcast que me pareció muy interesante, en el que se comentaba que tú tuvieses, es decir, que de alguna manera pudieses sumar, por un lado, una prueba de velocidad, como es la quali, ¿vale? Aquí simplemente el más rápido gana, y otra una prueba de resistencia, como puede ser un sprint race, y que sea la suma de estos dos valores lo que te acaba determinando la posición final, ¿sabes? En plan, y de esta manera no hacer que directamente de la sprint te salga la carrera, porque esto es lo que decíamos antes, es poner un parche que te lo aburre, pero que sí tengas dos formatos distintos que de manera conjunta te acaban determinando la posición final. Que esto a mí personalmente me gustó bastante cuando lo escuché. Sí, pero sigue teniendo un poco el problema que tenía aquel formato de clasificación, que es que a la gente le mola que haya una clasificación a cuchillo y se sabe, el que es el más rápido en esa sesión es el primero, es el más rápido. Si ya tienes que empezar a juntar con la sprint, ya tienes que empezar a que si todo le ha quedado tal, no sé qué, no sé cuánto, y eso... es que sé que no acabará de gustar. O sea, ya no gusta en su momento lo que te he dicho, las vueltas sumadas por esto, porque la gente quiere de, has quedado primero porque eres el más rápido en esta sesión, pues sales primero. Si tienes que empezar a sumar, que si la otra sesión tal, no sé qué, creo que altera un poco la filosofía de la clasificación, digamos.